Señor Jesús les bendiga. En esta hora quiero compartir un tema muy importante acerca de el por qué la mujer creyente debe de cubrirse la cabeza. Es un punto bastante polémico, ya que hay muchas interpretaciones en cuanto a la palabra de Dios, pero eso no quita pues de que podamos compartirla y señalar despaciamente los puntos que detallan con claridad la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que hay muchas de las razones por las cuales las personas les dan otra interpretación. Unas por conveniencia, la mayoría es por conveniencia, porque les da vergüenza, en el caso de las mujeres, cubrirse, dar a entender que profesan una fe, ¿verdad? Por eso se llama señal de autoridad, porque da a entender. La señal de autoridad, pues, es una de las prácticas que llevó la iglesia primitiva y aquí lo encontramos en la palabra. Este pasaje nadie lo ignora, nadie lo ignora. Todas las personas lectoras de la palabra de Dios conocen exactamente de lo que está escrito, ¿verdad? Acerca de ello. Pero lo que sucede es que le dan otras interpretaciones y le dan otras salidas, ¿verdad? Esto es en cuanto a lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, verso 1 al 13. Ese tema es el que quiero compartir en esta hora, esperando pues sea de provecho para muchos de nuestros amigos, hermanos y parientes, de todo aquel que lee la palabra de Dios. Porque digo yo que es importante. Lo que es la palabra de Dios siempre es importante y es bueno compartirla para que cada uno despaciamente pueda irla escudriñando, ya que muchas veces solamente lo que nos enseñan los líderes, así como lo explican, nada más así nos quedamos, sin investigar las razones del por qué la enseñanza fue plasmada en la iglesia en aquel tiempo de esta manera. El apóstol Pablo, siendo un hombre que él dijo claramente que tenía la mente de Cristo y que fue ministro, apóstol de los gentiles, él dejó bien plasmado en la palabra del Señor como enseñanza para la iglesia primitiva de qué manera debían de conducirse en el camino del Señor. Esta carta fue dirigida a los corintios, ya que los corintios estaban llenos de muchos dones. Ahí estaban todos los dones de Dios manifestados en la iglesia. Aunque ellos obedecían mucho la palabra del Señor, habían ciertas cosas en las cuales hubo necesidad de que el apóstol Pablo los corrigiese, ¿verdad? Al igual que todos nosotros, ¿verdad? Procuramos agradar a Dios, pero siempre es necesario que a través de la palabra de Dios nos estén recordando día con día qué cosas debemos de hacer y qué cosas no. Esa es la naturaleza del hombre, se nos olvida. En cuanto a practicar lo bueno, se nos olvida. Lo malo sí no hay necesario que nos recuerden, porque por naturaleza lo lleva el ser humano. Entonces, ese es el tema. Dice acá 1 Corintios capítulo 11 y verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios,
pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? El apóstol Pablo, al final de este tema, hace una interrogante. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio o correcto, quiso decir, que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Quiero aclarar que este tema, si nosotros vemos al principio, tiene un título que dice Atavío de las mujeres. O sea, este tema es exclusivo para las mujeres creyentes, para las mujeres que profesan seguir al Señor, servirle. Mire, atavío de las mujeres. ¿Y qué significa atavío de las mujeres? Atavío de las mujeres significa forma de vestir o arreglarse. Es de las mujeres. Y si nosotros notamos lo que hemos leído en esta hora, habla de cubrirse, que debe de cubrirse, es algo sobre, algo extra. Y dice, el varón no debe de cubrirse. Y la mujer sí. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí hay algo bien importante de analizar en el verso 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Ahí hay algo que debemos de meditar. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello o se rape. Quiere decir de que si la mujer se va a cubrir es porque tiene cabello. Es porque tiene cabello. A donde dice el apóstol que debe de cortárselo o rapárselo es que si no se quiere cubrir. Por lo tanto, da a entender de que el cabello no es la razón por la cual no se va a cubrir. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, lógicamente da a entender la palabra acá que la mujer que se va a cubrir es porque tiene cabello. Entonces, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? ¿Dónde es que las personas al tomar este texto, porque como dije al principio, los lectores de la palabra de Dios, la mayoría de personas que siguen al Señor, la mayoría de personas que son creyentes, los enseñadores o ellos mismos cuando la interpretación la hacen privada, le dan lectura a este tema, ellos unen dos temas que hay acá. Ese es el problema, Unen dos temas. Acá lo que el apóstol Pablo está señalando en cuanto al atavío de las mujeres comienza desde el verso 3 hasta el 13. Exclusivamente hasta el 13 llega lo que es el tema del atavío de las mujeres. Recuerde, atavío de las mujeres, eso significa forma de vestir o arreglarse. Es algo extra, es algo sobre. No se refiere a lo que naturalmente el hombre o la mujer tiene, ¿verdad? Uñas, cabello, ceja, todo lo que con lo que Dios lo hizo. Es algo sobre, es algo extra. Atavío es algo extra. Y aquí el tema dice atavío de las mujeres. Cómo deben de vestirse, cómo deben de arreglarse las mujeres creyentes.
Y dónde es que la mayoría se confunde o le da otra interpretación después de haberlo leído detalladamente, donde dice, porque si la mujer no se cubre, o sea, aquí da a entender que debe de cubrirse, pero si no se cubre, dice que tiene que cortarse el cabello o raparse, ¿verdad? Como decimos nosotros, pasarse la cero. Pero si dice aquí, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, acá lo que es el tema, lo que es el mensaje, habla de que la mujer debe de cubrirse. En el 7 es bien categórico, el apóstol Pablo es bien categórico. En el 7 dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, donde es bien específico es en el 10, en cuanto al tema de por qué la mujer debe de cubrirse. Por lo cual, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ahí está. Dice, por lo cual la mujer debe tener sobre su cabeza, o sea, señal de autoridad. Mucha gente le dice trapito, mantelina, velo, tapado, pero el nombre que se le da a la cubierta o a lo que con lo que la mujer se va a cubrir se le llama señal. Aquí dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Claro, es una tela, pero se le llama señal de autoridad. Así se le llama. No se le llama tapadito, no se le llama cubierta, no se le llama mantelina, porque no se le llama velo, porque todas esas cosas tienen su uso y tienen su forma adecuada, donde se utilizan y por qué es que se le llama así. El velo es algo que se utiliza para cubrir algo, sí, para cubrir algo, pero el velo, refiriéndose a la mujer, en el antiguo tiempo era para cubrirse la cara, el rostro, ¿verdad? Así como Moisés cubrió su rostro con un velo para que no viesen la gloria de Dios reflejada en su rostro, así como Tamar se cubrió el rostro para llegarse a su suegro, para que el suegro no la conociera. El velo es para cubrir el rostro, tratándose de la vestimenta de la mujer, como una cultura o una costumbre que practicaba el Medio Oriente, ¿verdad? El velo es para usar en el rostro, no en el cabello, no que en el rostro, ¿verdad? Otra persona que sin ninguna duda usó velo fue Lea, la que se casó con Jacob. Por eso es que Jacob no la conoció, que el suegro lo había engañado. El suegro sabía que Jacob estaba trabajando por Raquel, para casarse con Raquel. Pero llegada la noche hicieron banquete, ¿verdad? Invitaron a todos sus amigos, parientes, hicieron la fiesta de boda. Y entonces cuando Jacob en la noche se allegó a su esposa, no la conoció puesto que llevaba un velo, lógicamente sobre el rostro, sobre el rostro. Entonces el velo siempre cubre algo, pero en este caso, hablándose de atuendos para la mujer, el velo es sobre el rostro. No, aquí el apóstol Pablo no está hablando de velo, está hablando de cubrirse la cabeza, cubrirse la cabeza. Entonces, yo hacía un paréntesis, que en el verso 14 y el 15 la mayoría lo unen con este tema, lo unen, y en el 14 y el 15 le voy a dar lectura y les voy a aclarar a qué se refiere. No es el mismo tema que el apóstol Pablo estaba dando a los corintios, el mismo consejo que comienza del 3 al 13, hasta el 13 termina el consejo del atavío de las mujeres, cómo debe de vestirse la mujer creyente. En el 14, dice así: la naturaleza misma dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello.
O sea, dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces acá el apóstol Pablo cierra en el 14 y el 15 dando el orden que debe de haber en cuanto al cabello entre el hombre y la mujer, que para el hombre es deshonroso dejárselo crecer y para la mujer es honroso dejárselo crecer, porque el hombre no debe de andar cabello largo como la mujer. Es honroso para la mujer, en cambio a la mujer sí le es honroso dejárselo crecer, ¿verdad? Aquí está hablando la naturaleza, el orden que debe de haber en el hombre y la mujer en cuanto al cabello, pero del verso 3 al 13 está hablando el atavío, la forma de vestirse, ¿verdad?, de las mujeres creyentes. Por lo cual, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Si usted ha notado, todo el relato habla de cubrirse la cabeza. No habla de velo, habla de cubrirse la cabeza. Y dice en el 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Da a entender que la mujer, teniendo su cabello, tiene que cubrirse. Tiene que cubrirse. Entonces, dando a entender que hay sumisión a su marido, o sea, a la cabeza, a la autoridad máxima. Por eso el apóstol Pablo en el verso 3 comienza hablando de la autoridad que hay en su orden. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cuando dice cabeza de todo varón, es la autoridad máxima que hay sobre el varón. Y ahí dice, y el varón es la cabeza de la mujer, es la autoridad de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo, es la autoridad sobre el tabernáculo, sobre el cuerpo. O sea, lo invisible, lo eterno, eso es la cabeza de Cristo. Por eso es que Él todo el tiempo llamó Padre, o sea, lo invisible, lo eterno. Él se sujetó, o sea, tomó forma de siervo. Ahí se muestra la autoridad, la sumisión. Dios, la cabeza de Cristo, dice. Cristo, la cabeza del varón. El varón, la cabeza de la mujer. O sea, la autoridad. Entonces, este tema es bien importante. Y aquí se puede ver en todo el relato que todo habla de cubrirse, que el varón no debe de cubrirse, la mujer debe de cubrirse. El varón no debe de cubrirse, ¿por qué razón? Porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, por eso debe de cubrirse. Entonces este tema ha sido polémico, ¿verdad? En muchas doctrinas, porque el problema ahí está, porque unen el 14 y el 15, que ese es otro tema. El apóstol Pablo lo habló claramente para señalar el orden en cuanto al cabello, cómo debe andar el hombre y la mujer. Espero pues les haya servido. Es muy breve el tema, ¿verdad? Es muy breve, pero es bien específico, muy claro, ¿verdad? Que por qué razón el hombre no debe de cubrirse y la mujer sí debe de cubrirse. Y al final, pues en el 13 dice el apóstol Pablo, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
¿Es propio o es correcto? Quiso decir, juzguen ustedes mismos. ¿Es correcto que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? ¿O es correcto que el hombre ore o transmita el mensaje cubierto su cabeza? No, dice que no es correcto. Aún las culturas antiguas o las costumbres anteriores, ¿verdad? Hace poco, de los años 40, 60, 50, esos años, gente muy respetuosa, iban con sus sombreros y pasaban frente a una iglesia, ¿verdad? Sea cual sea, se quitaban el sombrero como señal de reverencia, con señal de sumisión. Es un respeto. Entonces, pero por medio de la palabra dice que afrenta su cabeza. El que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Y qué es afrentar? La autoridad máxima. Afrenta su cabeza, en este caso, que Cristo es la cabeza del varón. Entonces, cuando dice afrenta su cabeza, eso da a entender que la avergüenza, la ofende, la humilla o la deshonra. Eso es en el consejo que el apóstol Pablo estaba dando acá, ¿verdad? Pero en el antiguo tiempo nosotros vemos de que el cubrirse la cabeza en cuanto al varón, ¿verdad? Eso era señal de vergüenza, señal de humillación, señal de tristeza, señal de dolor. Lo podemos ver en el libro de Esther en su capítulo 6 y verso 12. Esther 6, 12. Dice la palabra de que esa señal pues era solamente cuando había dolor. En el caso pues de Amán, ¿verdad? Dice la palabra que Amán, cuando se dio cuenta de que todo su plan le había salido mal, se sintió apesadumbrado. Dice Esther 6, 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¿Verdad? Eso es, cubrirse la cabeza es señal de dolor, que alguien está apesadumbrado, tiene un gran pesar, un gran dolor, una gran tristeza. Entonces el ministro, el siervo de Dios, debe andar siempre, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dice que Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Dice también en otra porción que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, el ministro de Dios, el siervo de Dios, debe andar con su rostro en alto, ¿verdad? No con señal de vergüenza, no con señal de humillación, no con señal de deshonra, que es cubrirse la cabeza. En el antiguo tiempo vemos que ese era el simbolismo de cubrirse. También quiero compartir lo que está escrito acá en segundo libro de Samuel, capítulo 15 y verso 30. Segundo libro de Samuel. Esto se refiere a David. David, cuando fue perseguido por Absalón, ¿verdad? Su hijo. Dice así en su capítulo 15 y verso 30. Esto lo comparto por algunos de que la palabra de Dios la toman al revés, ¿verdad? La toman al revés, toman como una ley que tienen que andar cubierta su cabeza. Y dice la palabra que afrentan su cabeza, ¿verdad? Afrentan la autoridad superior. 15:30 de segundo libro de Samuel. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Entonces es allí el detalle del por qué en el antiguo tiempo tampoco era buena señal o un buen símbolo el cubrirse la cabeza. Caso contrario, para el hombre dice que no es correcto, no es bueno que el hombre se cubra. Dice que no es correcto, pero la mujer sí es correcto que se cubra. Y da la otra opción. Si no se quiere cubrir, que se corte el cabello o se lo rape. Dice, pero si le da vergüenza cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, esta es una ordenanza de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Utilizando al gran apóstol,
el gran ministro que el Señor levantó para hacernos llegar la palabra a nosotros los gentiles. Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Y el mandamiento de Dios no se basa a las culturas, no se basa a las costumbres, sino que el mandamiento de Dios es para todos los siglos y edades. Muchos pueden decir, eso fue para los corintios, esa era una cultura oriental, pero dice, todo varón que ora o profetiza, toda mujer que ora o profetiza. O sea, ¿quién no ora? ¿Quién no comparte la palabra? ¿Quién no profetiza? Entonces, mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, siempre van a haber creyentes orando al Señor. Y por esa causa no solo fue para los corintios, no era una moda que tenían los corintios, no era una costumbre que tenían los corintios, sino que dice por causa de los ángeles, porque la mujer es gloria del varón y el varón no debe cubrirse porque es imagen y gloria de Dios. Palabra del Señor. Entonces, no solo fue para ellos, no solo fue para esa época, no solo fue para la iglesia primitiva, es para todos los creyentes, para todos los seguidores del Señor Jesús, hasta que Él venga. Entonces, espero les haya servido de provecho esta porción que he compartido, ¿verdad? Y la mediten detalladamente, ¿verdad? Pero para que no entre una confusión en la lectura, repito y cierro con esto. El verso 14 y 15, eso es otro tema. El apóstol Pablo está dando ahí el orden que debe haber en cuanto al cabello de la mujer y el hombre. Eso es otro tema. Y del verso 3 al 13 habla exactamente del atavío de las mujeres. Forma cómo deben de vestirse o arreglarse dentro de la iglesia, por decirlo así. Dentro de la iglesia. O sea, todo el que pertenece al cuerpo del Señor, todo creyente, cómo debe de vestirse, cómo debe de andar. Quiero traer a memoria algo para que no haya una mala interpretación. Nosotros conocemos culturas orientales, sí, conocemos las culturas orientales, cómo se visten los árabes, cuáles son los atuendos de ellos, cómo se visten las mujeres en aquel país caliente, ¿verdad? Las mujeres bien cubiertas, esa es una cultura de ellos, ¿verdad? Es una cultura de ellos. Cómo se visten las mujeres hebreas también es una cultura de ellos. Es parte de la doctrina que ellos profesan también. Se conocen. Entonces, ¿cómo se conoce un cristiano? Por su vestimenta. Muchos lo toman a poco y dicen así, no, si lo que Dios quiere es el corazón, pero no es así. No solamente el corazón. Recordemos, el Señor quiere cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Él no va a salvar sobre el corazón. Él nos va a redimir completamente, ¿verdad? Él nos va a transformar, ¿verdad? Él quiere cuerpo, alma y espíritu. Entonces, mucha gente lo toma en poco, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere es el corazón y no interesa lo de afuera. No, el Señor les dijo claramente a los fariseos que limpiaran lo de adentro para que lo de afuera también estuviese limpio, ¿verdad? Los fariseos solo por fuera, ellos al revés, ellos solo por fuera, por apariencia, pero su corazón estaba lejos del Señor, decían y no hacían. Pero ahora, en el siglo XXI, es diferente. Los fariseos por fuera se mostraban bonitos, apariencia, por dentro no tenían nada. El Señor les dijo, eran sepulcros blanqueados. Por dentro os mostráis bonitos, pero por fuera os mostráis bonitos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Pero ahora en el siglo XXI es al revés. La gente pretende y dice, es que mi corazón es el que me interesa. Yo por dentro le sirvo al Señor, aunque mi apariencia no sea de temor. Al revés, por fuera puede andar como sea, pero por dentro lo que Dios quiere es el corazón. No. Las dos cosas quiere el Señor, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Entonces, dice la palabra de Dios
que cuando el Señor fue arrestado, lo estoy diciendo como un cierre, como un cierre, como un ejemplo. ¿Por qué? Es que nosotros debemos de cumplir la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús fue arrestado, Pedro le seguía de lejos. Y dice que salió por ahí un personaje y le dijo, tú eres de ellos, tu forma de vestir, oiga, tu forma de vestir te delata. Y él negó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Hijo de Dios, el seguidor del Señor, se conoce por su forma de vestir, cómo se representa. Y después, más adelante, le vuelven a decir, tú eres uno de ellos, tu forma de hablar te delata. Eso te descubre que tú eres Galileo, tú eres de ellos, tu forma de vestir y tu forma de hablar. Eso es lo que debe tener el cristiano hoy en día, una apariencia diferente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Internamente, físicamente y aparentemente, todo ha cambiado, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos a conocer como hijos de Dios. Correcto, los frutos, el testimonio, pero también nuestra forma de vestir. ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice el tema que hemos tomado en esta hora para compartir? Atavío de las mujeres. Y dice que éstas deben de cubrirse. Juzguen ustedes. ¿Es correcto que la mujer ore sin cubrirse? Dice. Pero la mayoría ahora enseña diferente. No se cubra porque usted aquí dice bien claro que en lugar del velo se le ha dado el cabello. No. Eso es otro tema muy aparte. Y el velo era usado de diferente manera. Así de que espero pues no haberles ofendido, sino que se analice este tema, pues, ¿verdad? Porque la iglesia primitiva lo practicó, porque lo entendió. Pablo solo estaba haciendo un recordatorio que no se les olvidara, ¿verdad? Así de que hasta aquí me despido, ¿verdad? Espero sea de provecho y que puedan ustedes compartir si les ha sido de bendición este video y se ha tocado pues a grandes rasgos, no a profundidad. Que el Señor Jesús les bendiga.